Bienvenidos a Inspírate con Energía. Un espacio donde reconocemos el coraje, la pasión y el liderazgo de nuestros empresarios. Historias que inspiran. Acompáñanos en este viaje lleno de energía. Un espacio creado por Energía de Pereira. Hola, bienvenidos a todos a este quinto y último programa del 2024. Inspírate con Energía. Hoy tenemos el privilegio de contar con Luis Javier Arango, presidente de PCP, Partes y Complementos Plásticos, una empresa que ha transformado la forma de hacer válvulas para paso de agua en Colombia. Y gracias a su compromiso, su calidad e innovación, son líderes en el mercado colombiano. Y se encuentran actualmente en una expansión de su mercado en México y Perú. Acompáñanos en esta conversación, en este encuentro con Luis Javier, para que descubramos cómo PCP está transformando la industria y cuál es el futuro de ellos, cuál es esta visión que tienen a largo plazo. Luis Javier, bienvenido a Inspírate con Energía y gracias por acompañarnos hoy acá y contarnos tu historia. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Energía de Pereira por poner sus ojos en nosotros. Para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es ese rol en PCP? Esa pregunta, normalmente cuando entrevisto a alguien para trabajar con nosotros, la primera pregunta que le hago es, ¿usted quién es? Esa pregunta es muy difícil. Cuando tú te cierras los ojos y empiezas a preguntarte quién eres, se te vienen a la cabeza cosas que es muy difícil de casi que de juntar en una presentación. Pero yo soy Luis Arango, soy un colombiano, nací en Medellín hace 51 años. Llevo trabajando con la compañía ya 32 años, desde muy joven, por nómina, por cierto, porque desde las vacaciones ya venía trabajando. Soy un feliz padre de familia, feliz casado, 26 años de casado, hijo de Horacio y Rosana, 2 hermanos, una hermana, Pedro, León y Ana María, quienes han sido mi familia. Y nada, un trabajador y un convencido de que todos los días lo podemos hacer mejor y un convencido de que es importante que nos propongamos ser mejores personas y hacer que las personas puedan crecer. ¿Y ese rol dentro de la empresa, cuál es? Yo soy actualmente el CEO de la organización. Somos una compañía con operaciones propias en Colombia de fabricación. Tenemos operaciones propias en Perú y en México de comercialización. Y actualmente exportamos en 11 países. Hablemos de la historia de PCP. Llevan 36 años en el mercado. ¿Cómo surgió la idea de fundar la empresa y cuáles fueron esos desafíos iniciales? Mi padre, un visionario, era accionista de una compañía de juguetes en Medellín, una compañía muy grande. Y mi padre algún día le dice a los accionistas, oiga, yo quiero trabajar con mis hijos. El hijo, para aquella época, el más grande era yo y tenía 14 años. Y el más pequeño tendría 7 años. ¿Y cómo le parece que los accionistas le dicen, no, nosotros no queremos trabajar con hijos aquí en esta compañía? A lo que mi papá rápidamente dijo, mire, yo me sueño trabajando con mis hijos. Yo todavía hoy le digo, papá, ¿usted quién lo dijo que nosotros íbamos a trabajar con usted? Hoy le digo, ¿y cómo se...? O sea, ¿de dónde sacó? Hoy los casos que vemos de hijos que no trabajan con sus padres y sus familias son muchos. Claro. Pero él tenía mucha fe. Él tenía la fe y quería tener una compañía donde pudiera trabajar él con mucha tranquilidad, con sus hijos y generar mucho empleo. Para mi papá siempre la vocación o la voluntad de crear mucho empleo y generar bienestar. Funda esta empresa en 1988 y cómo le parece que el primer reto complejo es que pasaron muy poquitos años, tal vez 2 años, y los problemas de seguridad en Medellín para el año 91, si te acuerdas, estamos en una época muy compleja. Mi papá empieza a recibir presiones de grupos criminales y abandona Medellín. Y sin ser alguien muy adinerado, solamente un emprendedor, pues esto no perdonaba a nadie. Mi papá toma a mis hermanos, yo estaba prestando servicio militar en aquella época, y mete a mis hermanos en el baúl del carro, como el que se va y sale de su casa como el que va a hacer un mercado. Y de esa historia fueron 28 años en Bogotá. No conocíamos Bogotá, pero desde ese momento, en 1991, duramos 28 años en Bogotá. Y mi papá muy persistente, nosotros éramos unos niños todos, y se llevó la empresa para Bogotá. Lo bueno de eso es que cuando llegamos a Bogotá nos recibió el apagón. Entonces, con el esfuerzo de estar persiguiendo las personas incorrectas,
La empresa era una empresa muy pequeña. Mi papá la montó en 6 camioncitos, la puso en una bodega en Bogotá, en Soacha más precisamente. Y sí, como le parece, nos recibió el apagón. Pero lo bueno es que después del apagón nos recibió la crisis hipotecaria. Pero lo bueno es que después, ya cuando todo estaba tranquilo, llegó la época de las violencias, la época de las bombas y la época de no se podía salir las carreteras. Pero fuimos, digamos, liberando esos miedos con un único foco. Hay que salir adelante, independientemente de todo lo que pueda suceder a tu alrededor. Está en ti poder sacar la organización adelante. Ya para aquella época, cuando pasaron unos años, ya éramos un poquito más grandecitos, ya exportábamos nuestras primeras ventas a Venezuela y cayó Hugo Chávez, quien también nos quitó una plática importante. Se nos llevó casi, el gobierno venezolano se nos quedó casi con el 30% de los ingresos que nunca nos los pagaron. ¿Esto qué te enseña? Y es que siempre hay crisis. Tú no puedes decir cuál fue tu última crisis o cuál fue la que más te marcó, porque todas nos marcan de formas diferentes. Lo que nos queda claro es que está en nosotros enfrentar esas crisis, y hoy en día las crisis prácticamente las miramos con alguna humildad. Yo pienso hoy que una crisis se presenta cuando tú tienes cosas que no preveías que te iban a suceder. Cuando todo está tranquilo y todo está en orden, pues todo no tienes crisis. Normal. Pero cuando te llega algo externo que te mueve, tú tienes 2 opciones. Te mueres del susto o lo analizas y avanzas. Hoy en día las crisis para nosotros son algo estructural en la organización. Tenemos, los que me acompañan en esta reunión saben que cuando todo está bien, al jefe algo se va a inventar y le metemos una crisis. Una crisis puede ser un cambio de software, una crisis puede ser una apertura de mercado, una crisis puede ser un negocio nuevo, una crisis puede ser muchísimas cosas. Eso nos mantiene en forma. Entonces, las crisis hoy para nosotros son un elemento estructural de la organización que nos permite siempre estar muy activos. ¿Cómo se da ese relevo generacional? O sea, ¿por qué asumes tú esa presidencia? ¿Cómo empieza todo eso? Mira, yo tengo que volver a citar a mi padre. Yo creo que mi padre es un visionario, tenía mucha experiencia o tiene mucha experiencia, digamos, en creación de negocios. Y él desde el día 1, él hizo división de acciones de una vez a sus accionistas. Cuando nació la empresa, los accionistas éramos 7. Mi padre, un tío, mi mamá, mis 3 hermanos y yo. Y cada uno de nosotros tenía acciones en la organización. Cuando empieza la compañía a crecer, a mí me queda claro que, de nuevo, mi padre es muy inteligente y dice, yo me voy a dedicar a ser mejor cada día en lo que yo sé hacer. Pero él no era administrador, él era mecánico industrial y con mucha especialidad en los plásticos. Y se dedicó a producir y hacer que la compañía tuviera mejores herramientas de producción. Y hubo un gerente. Cuando este gerente, que era mi tío, sale de la organización por algunos eventos particulares de crisis, de tantas cosas que pasan, yo tenía, para aquella época, tal vez unos 22 años. Empecé a estudiar administración de empresas por la noche. Y le dije a mi padre, si usted se siente seguro, yo soy capaz de tomar las riendas del negocio en la parte administrativa y ventas, y usted dedíquese a producir. Y mi papá me dijo que sí. Yo hoy realmente no sé si él estaba realmente muy complicado o si realmente creía en mí. Pero realmente desde ese momento las labores administrativas y comerciales quedaron a mi cargo, y con el aprendizaje de todos los días, todo lo que estudiaba en la universidad lo aplicaba. Yo tuve una gran fortuna, estudié de noche y trabajé de día. Nunca tuve un cuaderno porque todo lo que aprendía inmediatamente lo aplicaba, y eso fue una bendición muy grande, la verdad. ¿Cómo le explicamos a alguien del común qué es PSP y qué hace PSP? Bueno, la primera recomendación que les voy a hacer es que cuando piensen en una empresa, piensen muy bien en el nombre. Piensen muy bien en el nombre. Nosotros nos bautizaron como el que lo bautizan, con un nombre así rarito, y con él creció y usted se acostumbró y lo maneja. Mi padre la fundó como Partes y Complementos Plásticos, y en su momento lo que hacíamos era accesorios y partes para laboratorios farmacéuticos. ¿Qué fabricábamos? Estuches de seda dental para Colgate, tapas para Listerine, mangos para Cepillos Pro, y estamos muy enfocados en el mundo farmacéutico. Eso nos dio una habilidad y una expertise en hacer productos muy complejos. Pero hay un problemita. Cuando tú trabajas para compañías tan grandes, el control de los costos y la rentabilidad es muy preciso. Y
es muy difícil que tú puedas hacer reinversiones importantes en tu compañía porque los márgenes son muy pequeños. Descubrimos en su momento, o más bien nos propusimos investigar otras líneas de negocio. Hicimos jarras para el hogar, investigamos en productos de piñatería, de esto de regalos, vasitos y cosas, bolígrafos promocionales es lo que quería encontrar. Y encontramos que por ahí tampoco era. Nos dimos cuenta que al país se importaban muchos productos que debido a su complejidad no se fabricaban localmente. Y empezamos a investigar qué productos habían y encontramos unas uniones que se llaman uniones universales para conectar motobombas de unos tamaños grandes y válvulas. Empezamos a darnos cuenta que el agua para nosotros era un propósito. Empezamos a darnos cuenta que el agua para nosotros era algo que nos llenaba mucho de felicidad cuando desarrollamos un producto. Son muy complejos. Hay que entender que el agua tiene mucho riesgo. Cuando tú instalas un producto que no es de una buena calidad en tu casa, normalmente ¿dónde están los tubos o los accesorios? Dentro de las paredes. Y cuando el daño viene, el daño es muy grande. Te tumba la pared, te tumba el piso, se inunda el de abajo. Rara vez tú ves los accesorios adentro. Entonces la responsabilidad de producir artículos para manejo de agua es muy alta. Y empezamos a trabajar sobre productos para manejo de agua. ¿Qué nos dimos cuenta? Que era un mercado de nicho. Un mercado de nicho es algo donde tú te vuelves especialista en algo y no mucha gente lo tiene. Para aquella época casi todo se importaba de Asia, casi todo se importaba de China, con una calidad no buena, bastante mala la verdad. Y nosotros encontramos en ese nicho la oportunidad de ser los mejores del mercado a través de unos productos de calidad. Y empezamos a desarrollar nuestro mercado, al punto que te quiero decir hoy que tal vez 7 u 8 de cada 10 válvulas que se venden en Colombia salen de nuestra planta. Cerca del 50% de las que se venden en Perú salen de nuestra planta. Y en México llevamos cerca del 20%. Somos hoy por hoy la marca más reconocida en un producto que casi nadie lo ve, pero es de una importancia enorme en las construcciones. Yo tengo un dicho que digo, somos como el Espíritu Santo. Estamos en todas partes, pero nadie nos puede ver. Pero nadie lo puede ver. A lo largo de los años, de todo este tiempo que tiene PCP, ¿cómo ha evolucionado la empresa en términos de productos y de tecnología? El avance tecnológico para nosotros creo que nació desde el primer día. Mi padre, muy visionario, siempre estaba muy inquieto, investigando mejores formas de hacer las cosas, y eso lo tenemos nosotros en nuestro ADN. Hoy por hoy tenemos equipos y personas que trabajan con nosotros en los equipos de investigación y desarrollo. Somos muy inquietos. Hoy la tecnología está inmersa en nuestro ADN. Para que tengas una idea, nuestra compañía hoy puede tener tal vez un 25-30% de robotización y va creciendo. Y los desarrollos robóticos los hacemos nosotros, la implementación la hacemos dentro de nuestra compañía. Tenemos equipo de personas y equipo como máquinas para hacer la integración de esos robots a los procesos de donde nosotros fabricamos las válvulas. Entonces, la investigación de la tecnología en la parte de producción ha sido muy fuerte. Pero creo que todos los días estamos investigando. Cuando pensamos en tecnología, no solamente lo podemos ver desde estos equipos, sino desde los procesos, desde los procesos comerciales, de los procesos contables, los procesos financieros, y ahora estamos empezando ya a integrarnos con temas de inteligencia artificial, con temas de investigación y desarrollo, con cosas que para mi conocimiento hace mucho rato están lejos de lo que yo sé. Nanotecnología, por ejemplo. Tenemos ahora ingeniero de nanotecnología que se encarga de hacer desarrollos tecnológicos en las materias primas, e implementamos un laboratorio de investigación muy robusto que antes no lo teníamos. Y todo lo hacen ahí in-house. Todo lo hacemos in-house, la mayoría, o sea, casi todo. Nuestros equipos permanentemente los estamos renovando. Procuramos no tener equipos que se envejezcan, sino que rápidamente esperamos que de los 14, máximo 15 años un equipo nosotros lo vayamos renovando. Tratamos de permanecernos siempre muy vigentes en tecnología. Eso nos hace más eficientes, más rentables y más sostenibles ecológicamente. Consumimos menos energía y la podemos invertir de una mejor manera en toda la organización. Después de estar tanto tiempo en Bogotá, ¿cómo es que llegan a Pereira? O sea, ¿por qué toman esa decisión de estar acá y construir la planta de producción acá en Pereira? ¿Qué hizo atractivo esta ciudad? Mira, nosotros estábamos en Bogotá, en el centro de Bogotá, cerca de Palo Quemado.
Ahí teníamos una planta de unos 2.500 metros cuadrados y otra bodega en otro sitio y un centro logístico en la 80. Y resulta que pasando la calle empezaron a construir unas torres de esas de 20 y pico de pisos. Claro, claramente el uso del suelo había cambiado. Claro. Y tuvimos que analizar a dónde nos llevamos la planta. Analizamos Bogotá alrededores, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, Manizales, Armenia. Y definitivamente Pereira es la ciudad que reunió todas las condiciones, primero, de bienestar para las personas. Para nosotros es fundamental. No habíamos podido mover una planta a un sitio donde las personas que llevan con nosotros y nos acompañan, su calidad de vida no mejorara. Ese es el driver número 1. Número 2, la posición logística de Pereira es supremamente atractiva. Estás a 200 kilómetros alrededor del 80% del PIB de Colombia. Es supremamente atractivo. Y estamos muy cerca del puerto de Buenaventura, lo que nos permite, con nuestra vocación exportadora, llegar a puerto y salir de puerto muy fácil. Básicamente esos son los primeros drivers, que yo puedo decir son los drivers matemáticos, digamos, o muy calculados, pero el resultado de lo que pasó después fue excepcional. Logramos mucho más de lo que estábamos esperando. Y esas personas que trabajaban contigo allá en Bogotá migraron a Pereira. En aquel momento éramos 320 personas cuando se tomó la decisión. Cuando decidimos venirnos ya finalmente a Pereira, solamente había 160 personas directas. De esas 160 personas, 40 eran comerciales y de esos 120, 80 familias se vinieron con nosotros a Pereira. ¿Sabe cuántas familias había un año después? 113. O sea, se vinieron hasta los que no iban a venir. ¿Y sabe cuántas familias hay hoy de los que llegaron a Pereira? 95. Después de varios años donde hay la oportunidad de ir, volver y tomar nuevas decisiones, hoy somos una planta que tenemos 500 personas trabajando y de esos 400, más o menos 380 son personas de Pereira, los otros están regados por todo el país y 100 son los nuevos pereiranos. Hablando un poco de ese bienestar que tienen los empleados, ¿cuál es esa cultura empresarial que han cultivado en PCP? ¿Cómo impacta esto en la motivación y en el desempeño de los empleados? Esa pregunta es muy bonita. Yo me voy a atrever a especular porque yo no creo que sea algo planeado, yo creo que está en nuestro ADN, pero yo creo que todas las personas que estamos en la dirección de PCP dirigimos con el ejemplo. No puedes sencillamente decir que algo se tiene que hacer si tu voluntad no es esa, si tu comportamiento no es ese y si tu forma de transmitirlo no es ese. Eso es mentiras. Yo creo que nosotros hemos logrado transmitir esos valores. Nosotros tenemos 4 pilares fundamentales. El primero son las personas, el segundo son las familias, el tercero la rentabilidad y la sostenibilidad. No tomamos ninguna decisión en nuestra compañía que afecte a alguno de esos 4 pilares. Y los hemos puesto a prueba muchas veces. Y cuando se cumplen, todo funciona divinamente bien. Entonces, las personas que llegan nuevas a nuestra compañía se sienten en un entorno seguro, donde se respetan como personas. Creo que es más valioso en PCP ser buena persona que ser brillante. Ser brillante uno lo puede aprender y puede salir adelante, pero ser buena persona es un poco más complejo. Y creo que estamos en una compañía, no estoy seguro, donde estamos llenos de buenas personas. Luis, ¿cuáles son esos retos más difíciles que has enfrentado como líder? Bueno, ya te hice un resumen de varios de los que hemos tenido que desarrollar, pero hay uno en particular que yo creo que me cambió la vida. Las manifestaciones del 1 de mayo, que todos recordamos con diferentes nombres, para mí fue un reto supremamente grande. Te voy a contar. En pandemia no sufrimos tanto como sufrimos los 25 días de mayo, donde estuvimos encerrados en la compañía, prácticamente secuestrados sin poder salir, no llegaba carga, no llegaba mercancía, y las personas les costaba mucho llegar a trabajar. Y eso me hizo cuestionar mucho si esos manifestantes en las calles tenían la razón o no. A través de muchos procesos y también con la sociedad pereirana, nos fuimos a indagar en esos líderes en las manifestaciones y nos encontramos con unas realidades supremamente diferentes a las que yo creía o las que creíamos que era la realidad. Y encontramos personas con unos requerimientos, unas necesidades legítimas desatendidas por tantos años de abandono, donde se necesitaba educación, trabajo, oportunidades, personas que realmente estaban
queriendo manifestar esas necesidades y no eran escuchados. Claro, uno como empresario, cuando tienes tu planta parada, tú estás muy complicado, tienes que cumplir con obligaciones de exportaciones, clientes adentro, el pago de la nómina, el banco no dice, venga, le cobro un poquito menos porque estuvo paralizado, no, tienes obligaciones que tienes que salir adelante. Y eso te llena y te encierra, pero al momento de que conoces esas otras realidades de esas personas que también tienen algo por atender, a mí particularmente me cambió la forma de ver la vida. Porque empezamos a trabajar con comunidades como en Puerto Caldas o con líderes sociales de muchos barrios de Pereira donde necesitaban era atención. Venga, hagamos algo por esta comunidad. Y empezamos a trabajar con muchas comunidades. ¿Y cuál fue esa labor social que hicieron allí? Esa labor social, por ejemplo, en Puerto Caldas, que eso para mí es muy revelador. Después de la manifestación nos invitaron a la Fundación Comercio del Arco Iris y nosotros, o yo personalmente como empresario, pues tú tienes la oportunidad de generar empleo, o de dar empleo. Yo les dije, bueno, les tengo para mañana 15 empleos. Arranquen mañana. A lo que te contestan, es que nosotros no podemos ir a trabajar. Cuando a ti te contestan eso, tú dices, venga, pero ¿cómo así? O sea, hacen un paro, se tiran piedra, o sea, todo lo que hicieron y no pueden ir a trabajar. Explíquenme un poquito más porque yo no estoy entendiendo nada. Entonces me dijeron, miren, para salir de Puerto Caldas, donde estamos nosotros, a la vía principal, hay que coger un motorratón, que es una motocicletica, mototaxi. Sí. Ese motorratón, ese coge un bus de servicio intermunicipal para llegar hasta Las Piñas. Y de Las Piñas o a cualquier lugar de Pereira hay que tomar otro bus. Eso valía en aquella época 17.000 pesos diarios. Y adicionalmente, si hace las cuentas, son 400.000 pesos en transporte. Y adicionalmente, si tengo un niño para que me lo cuiden, me vale más o menos 250.000. Entonces, arranca el mes, no has recibido la primera quincena y ya te has gastado 400, 500, 600.000 pesos para ganarte un salario básico. ¿Tú lo harías? No. No, ni yo tampoco. Y creo que nadie lo haría. Entonces, claro, ahí empiezas a contrariarte con unas realidades, que es lo que yo te llamo el conocimiento de realidades, y me fui muy frustrado. Y nos fuimos a trabajar con el equipo, con mi equipo de gerentes. Oiga, no puede ser que no tengamos una solución para esto. Y la encontramos. Terminamos poniendo dentro del área de Puerto Caldas una planta de manufactura donde hemos tenido hasta 16 personas trabajando y allá nos maquilan unos productos. Nosotros les pusimos la maquinaria, la capacitación, pagamos el arriendo, pagamos la energía, todo, y ellos nos proveen a nosotros unos productos. Entonces trabajan a menos de 100 metros de la casa, pueden cuidar sus hijos, trabajan solamente en la mañana, cuando los niños llegan de la escuela por la tarde los pueden atender. Allá fabricamos acoples para lavamanos y sanitario, pero el acople se llama acople con propósito, porque solamente las personas que trabajen ahí pueden trabajar ahí si estudian. Si no estudian, no pueden trabajar ahí. ¿Qué estudian? No importa. Su primaria, bachillerato, barbería, pero te hago un resumen. Ya hemos graduado ingeniero industrial, se ha graduado abogado, se ha graduado diseñador, y tenemos en este momento de esas 9 personas, hay 8 que se están formando en diferentes tareas. Eso cambia la realidad de una región y esa crisis para mí ha sido la más bonita de mi vida. ¿Qué pasó después? Por ejemplo, estas personas que por primera vez reciben unas cesantías, que por primera vez tienen unas vacaciones, ¿qué pasó allí? Lo que pasó de ahí en adelante fue muy bonito. La conexión con la comunidad fue fantástica. Mi esposa, María Isabel, que tiene un sentido social enorme, y mis hijas, empezamos a visitar la comunidad. Isabela, la pequeña, le daba clases de inglés a los niños chiquitos y empezamos a ver un potencial enorme en esos niños tan chiquitos. Estas personas por primera vez empiezan a tener como una conexión con las personas de la fábrica, con nosotros que íbamos, digamos, entramos con ellos, y empiezan a entender que sí hay oportunidades, que no están abandonados y que sí hay un cómo sí, porque creo que lo que hay que encontrar es un cómo sí. Hoy el proyecto es sostenible, el entorno ha mejorado, pero eso ha inspirado a que muchas otras fundaciones puedan ser atendidas por iniciativas nuestras. No siempre es dinero, que es otra cosa que es muy interesante. Por ejemplo, María Isabel, mi esposa, está en la junta de alguna fundación. El área financiera de nuestra compañía a otras fundaciones pueden articular o le hemos articulado, digamos, alguna estructura de costos. Del área de calidad se dictan capacitaciones y se ha ido volviendo como una bolita de nieve muy interesante, donde no solo es el capricho o la iniciativa digamos, del CEO de la organización, sino que toda la organización empieza a ver cómo podemos impactar
otras comunidades. Entonces mira lo que te decía ahora, no solo estas personas al recibir su primer salario y su primer beneficio y su primera estabilidad cambiaron sus vidas, sino nosotros también cambiamos las nuestras. Y creo que es un gana y gana para ambos. Luis, pasemos un poco hablemos de esa demanda que tienen en el mercado y precisamente de ese crecimiento. ¿Cómo se asegura PSP de mantenerse flexible y adaptarse a las nuevas circunstancias y desafíos del mercado? Para que te hagas una idea, una válvula asiática puede costar la mitad de lo que vale la nuestra. Total, no es el precio el determinante de que el producto sea el líder del mercado, porque somos los más caros del mercado. Pero indiscutiblemente estar a la vanguardia en innovación, en diseño, en calidad y en confianza hace que sigamos siendo los líderes del mercado. Hoy, para que te hagas una idea, cuando un ferretero vende un producto nuestro, lo vende con confianza. Cuando tú vas a una ferretería, estás haciendo una remodelación, tú dices, deme un tubo, deme una válvula, deme un codo o deme lo que quiera, pero usted no pide ninguna marca en particular. No sabe no, eso eso es desconocido. Sí. Es como que tú digas, cámbiame las pastillas del carro marca. No, yo no sé. Entonces lo que hemos logrado es crear la conciencia de lo que está en juego es el nombre del ferretero, porque tú crees en ese ferretero que te está vendiendo lo mejor. En temas de agua hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando hay una inundación es demasiado catastrófico. O sea, yo no sé realmente qué es más peligroso, si el fuego o el agua, pero cualquiera de ellos fuera de control hace unos daños enormes. Entonces, ahorrarse al final del día unos centavos por no poner lo mejor, no justifica. Y eso hemos logrado tener el mejor nombre y el reconocimiento, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de ser las válvulas de mejor calidad de este lado del mundo. Exportan a 11 países. ¿Cuáles son los mercados más relevantes para PSP y qué estrategias han utilizado para entrar allí, para hacer parte de estos mercados? Mira, cuando nosotros empezamos a exportar en el año 2000, ya llevamos unos añitos haciendo la tarea, nuestro primer mercado fue México, que fue el que más nos costó en despegar. El mercado venezolano fue un mercado muy bueno para nosotros. Para el año 2010, nuestras ventas totales tal vez más del 50% eran Venezuela. Y Perú iba ahí más o menos. Lo que hicimos nosotros es con el mismo o con la misma calidad y la misma filosofía de cómo trabajamos, empezamos a encontrar que el mercado también era receptivo a ese tipo de temas. En Perú, hoy en día, tenemos un equipo de personas comerciales que están trabajando, haciendo la misma tarea. Es una tarea que te quiero decir, pero que toma tiempo. Tú lo cuentas una vez y nadie te lo va a escuchar. Y a la segunda, tampoco. Pero seguramente a la tercera tampoco. Solamente con la persistencia, después de una quinta o sexta visita a una ferretería, ese ferretero te va a poner atención, porque sabe que eres constante y porque sabe que realmente cuando tengas alguna dificultad vamos a estar ahí. Entonces esto es un trabajo de mucha persistencia, mucha persistencia. El nombre nos lo hemos ganado con mucha honestidad en lo que hacemos, con mucha honestidad en la calidad de los productos que hacemos y con mucha honestidad en nuestra promesa de valor. Y es estar ahí para atender el mercado. Otra cosa, no solo en válvulas, en cualquier producto, siempre va a haber alguien que lo venda más barato que tú. Siempre. Cualquier cosa, cualquier mercado donde tú estés, siempre hay alguien que lo va a vender más barato. Total, si el negocio está regido por el que lo venda más barato, seguramente te vas a quebrar en muy poco tiempo. ¿A qué países están llegando distintos al que me mencionabas de México? Bueno, Venezuela todavía... Venezuela volvimos después de una crisis muy profunda en el año 2010 y volvimos y vamos con mucho éxito en Venezuela. Las islas del Caribe las atendemos, los países centroamericanos, Panamá, Costa Rica, Honduras. Y nuestro nuevo proyecto ahora es lograr entrar a Estados Unidos. Nos acabamos de certificar con una certificación que se llama NSF. Es una certificación necesaria para poder vender dentro de Estados Unidos. Eso lo que garantiza es que podemos producir artículos que son confiables para agua potable. Okay. Y ahora viene la siguiente etapa de saber qué tan sencillo va a ser entrar a Estados Unidos. No creemos que lo vaya a ser. Un mercado complejo. Un mercado complejo. En el caso particular de México atendemos todas las tiendas de Home Depot, por ejemplo, que son 120 más o menos que atendemos, y es un producto muy reconocido en las tiendas y lo tenemos hace muchos años allá. Ese nuevo nicho de expansión crece sobre todo en México. El mercado mexicano es supremamente grande y hoy todavía tenemos una porción de crecimiento muy grande.
Pero realmente donde tenemos grandes oportunidades es en el desarrollo de nuevos productos. Tenemos que ir mejorando el portafolio de productos, ir aumentando en tecnología, ir viendo en qué otros nichos de mercado podemos participar. Nuestros países son agrícolas, ahí hay bastante trabajo por hacer. Y ahí vamos haciendo la tarea que todos los días se presentan oportunidades. En ese caso, y hablando de esos nuevos nichos, ¿cuáles son esos planes y metas que tiene a futuro PCP en los próximos 5 años? ¿Hay nuevas líneas de productos, otros mercados? Digamos que lo tenemos claro, necesitamos consolidar los mercados donde tenemos ya una participación importante. Nuestra expansión y crecimiento se va a hacer en Pereira. Te cuento que ya estamos empezando a trabajar en la expansión de la nueva planta. La planta esta bonita que construimos hace unos pocos años ya hoy está llena de equipos, está lleno de personas trabajando, cosa que es una excelente noticia. Hemos crecido a una velocidad importante, no hemos dejado de crecer a 2 dígitos en los últimos años, que ese es otro mensaje que lo quiero dejar. Yo creo que nos tenemos que concentrar más y creer en nosotros mismos que estar pendientes de los mensajes que nos quieren disminuir la energía de afuera. Gastamos demasiada energía en esos mensajes que nos quitan foco. Creo que hay que tener foco, hay que creer en lo que hacemos, hay que reinventarnos y hay que ser muy objetivos. Yo creo que eso es lo que nos permite crecer y esa ha sido nuestra filosofía y seguimos en un crecimiento ordenado. Seguramente en 5 años podremos tener algunas plantas por fuera. Tengo muchos sueños. La verdad es que lo que nosotros producimos se vende muy bien entre el sur de Estados Unidos, que es donde no se congela, y Chile arriba, Perú, pero hacia la derecha también. Y hacia la derecha está el sudeste asiático, está África, están muchos otros países que creo y soñaría con algún día estar allá también. ¿Qué importancia tienen las alianzas estratégicas para el crecimiento de PCP? Mira, las alianzas estratégicas, nosotros en Colombia tenemos mucho para aprender de las alianzas estratégicas. Somos empresarios que difícilmente nos asociamos con otros. Cuando tú montas una compañía en Europa o en Estados Unidos, se sientan 2 personas y dicen, vamos a hacer este negocio y se hace, no hay drama. Pero cuando en Colombia se sientan dos personas a hacer un negocio, el uno está pensando que el otro le va a quedar mal y el otro está pensando que uno le va a quedar mal. Entonces hay mucha desconfianza en temas de alianzas, pero hemos ido rescatando eso. Yo creo que esos valores se van logrando y vamos, digamos, en la medida en que vas siendo una compañía más sólida, vas atrayendo muchas otras compañías que permiten sumar sinergias. Hoy, o por hoy, en Pereira, para mí un aliado importantísimo es la ANDI, por ejemplo, donde encuentro en esa mesa de trabajo empresarios que tienen sueños, que tenemos ganas de hacer cosas, de trabajar por la ciudad, para los temas, digamos, de región. Aliados estratégicos tenemos muchos. Energía Pereira Sur, ¿no? Es imposible, y es uno de los drivers de por qué nos vinimos a Pereira, porque muchas otras ciudades del país, Barranquilla, por ejemplo, en su momento, cuando lo decidimos, no tenía estabilidad energética ni podía ofrecer. Claramente, cuando tú tienes oportunidades con compañías que puedes construir lazos fuertes, tú puedes salir adelante muy rápido. Siempre será más lento llegar acompañado, pero seguramente llegas más lejos. En medio de esta investigación, pues vi un insight en La República y allí te preguntaban que si la pandemia había sido una crisis, teniendo en cuenta que para muchos realmente pues lo fue y muchas empresas quebraron, ¿cierto? Pero para PCP incluso fue algo que los potencializó. Cuéntanos un poco por qué fue bueno, o sea, qué fue lo que pasó allí, por qué vieron una oportunidad en esa crisis que se dio. Te quiero contar que cuando nos cerraron, nosotros nos basamos en nuestros 4 pilares fundamentales para tomar la decisión. Ese comité pudo haber tomado 2 horas. Y la primera es, ¿nos importan las personas? Sí, se tienen que ir a su casa. Ya no hay tal. ¿Nos importan sus familias? Sí, tenemos que garantizar que allá no falta nada en esas casas. Y montamos programas de ejercicios online, plataformas online para muchas cosas, etcétera, etcétera. Nos importa la rentabilidad, claro, entonces vamos a tener que recortar muchos gastos y muchos costos, y el que tenía vacaciones va a tener que ir a vacaciones porque tenemos que garantizar el flujo de caja. Y nos interesa la sostenibilidad, claro, tenemos que cuidarnos entre todos porque si el negocio no funciona, pues no va a ser sostenible. Al ser un producto básico, como los alimentos, si no hay agua, ¿qué pasa? Pues no podemos vivir. Entonces nosotros como compañía no tuvimos que parar. Pero no solo no tuvimos que parar, sino que las
entidades de saneamiento básico se vieron obligadas a mejorar sus redes hidráulicas. Las personas se fueron a sus casas y en lugar de irse a vacaciones, lo que hicieron es, ole, pero este bañito está como gastadito, entonces remodelamos el baño. El que tenía la oportunidad de irse al campo, a la casa de sus papás, o si tuviera una casa de campo, entonces, oiga, papá, pero mamá, esta casa está muy acabadita. Entonces, hubo una reinversión, que esto es a nivel mundial. No te creas que eso fue localmente aquí. A nivel mundial empezó un boom de remodelación y un boom de mantenimiento de las viviendas que aumentó la demanda en material de construcción. Y eso nos hizo a nosotros tener un trabajo que duramos mucho tiempo trabajando. Siempre encontramos la oportunidad, siempre encontramos la forma de llegar, de cómo sí, buscar el cómo sí. Yo creo que lo más importante es encontrar el cómo sí, no el cómo no. Y ahí es donde creo que encontramos una crisis que sorteamos con muy bonitos temas para recordar. Hablemos un poco de la sostenibilidad de PCP. ¿Cómo está PCP abordando la sostenibilidad y el impacto ambiental en sus procesos productivos? Y si eso va de la mano de ese propósito superior. Definitivamente sí. Para PCP cada gota de agua cuenta. Ese es un eslogan inclusive registrado nuestro. Cuando tú das cada gota cuenta, es nuestro. Nosotros lo tenemos registrado hace muchos años y es nuestra razón de ser. Nuestra planta, cuando la construimos con unos tanques de 700,000 litros de agua y es agua lluvia. Nosotros recogemos las aguas lluvias, estamos en una región que está bendecido por el agua y no hay sentido de que tenemos, por ejemplo, personas que alimentan ganado con agua potable, riegan los jardines con agua potable, se llenan las piscinas con agua potable. O sea, yo creo que hay que tener un tema de conciencia que tenemos un agua que es una bendición, no muchos países lo tienen, en muchos lugares lo tienen. Entonces nuestra planta tiene 700,000 litros de agua lluvia que la utilizamos en sanitarios, jardines, red contra incendio, y los procesos, digamos, de lavado de la infraestructura, porque no utilizamos agua en nuestros procesos internos. Nuestra PETAR es una planta de tratamiento de aguas residuales que únicamente procesa lo que las personas consumimos de agua dentro de la planta, porque no tenemos ningún desperdicio de agua industrial en el proceso. Y adicionalmente, hoy por hoy, cerca del 25% de la energía eléctrica es producida por nuestros propios paneles solares, con un proyecto que tenemos de cerca de 700 kilovatios, el cual hoy estamos implementando y lograr siquiera un 40-45% de capacidad instalada. La sostenibilidad para nosotros es fundamental y es nuestra razón de ser. Y en la parte de los productos, al uso de plástico, por ejemplo, ¿hay algún producto que es con algo reciclable o cómo sería? Esa pregunta me encanta. Muchas veces en muchos foros me preguntan, venga, pero es que usted trabaja con plásticos. Yo sí, efectivamente. El plástico para nosotros es un material muy noble. ¿Cuánto nos tardaríamos en la humanidad para poder llevar agua de un sitio al otro con tuberías de concreto o tuberías de acero? Sería costosísimo y no podríamos tener la masificación de llegar con el agua, por ejemplo, a las cosas. Los plásticos hay que hacer uso racional de ellos. Cuando tú te compras una botella de agua, por ejemplo, ¿cuánto te demoras en tomar el agua? 2 minutos. 2 minutos. ¿Y esa botella de agua a dónde va? El envase, ¿dónde va? Va a la basura. Entonces, hay que ser enfáticos en esto. Cuando tú compraste esa botella de agua, tú no compraste el agua. Tú compraste una botella con una tapa y un contenido de agua. Total, esa botella es tuya. Y es tu responsabilidad que esa botella llegue a una disposición correcta. O carga termo, que además es gratis, ¿cierto? Entonces, cuando compras un paquete de papas pasa lo mismo. Tú no te compras las papas y botas el paquete, no. Compraste un paquete de papas, tú pagaste por el empaque. Total, el empaque es tuyo. Sí. Entonces, hay que ser responsables en el consumo de los plásticos. Y es responsabilidad de nosotros los consumidores. Un producto como el nuestro tiene una vida útil de 50 años aproximadamente, mínimo. Y a los 50 años se puede desmontar, se puede reciclar y hacer nuevos productos. Entonces, la sostenibilidad está implícita en nuestros mismos procesos. No utilizamos, los materiales reciclados que utilizamos son de nuestro mismo proceso. Es decir, durante el proceso de inyección hay unos materiales que van saliendo del postproceso que nosotros reprocesamos y repotenciamos y los utilizamos en otros productos que también producimos que permiten el uso de esos materiales. No hemos llegado aún al ciclo de recoger productos de afuera, procesar, incorporar, pero es un proyecto que puede estar más o menos a 5 años. Luis, ¿qué mensaje le darías
a los empresarios, a otros empresarios que buscan crecer y tener una estabilidad o un impacto en sus industrias? Yo te puedo decir que claramente como empresarios tenemos que buscar productos de valor agregado. Cuando nosotros como empresarios estamos pensando en el productico más baratico y el del menor esfuerzo, eso llega de China a menos del valor del costo. Esa es la realidad. Cuando tú encuentras un producto que a ti te vale la materia prima $1, en China seguramente ese producto lo encuentras por 95 o 90 centavos terminado. Entonces realmente si tú te enfocas en productos de bajo valor agregado, es muy rápido que te van a pasar por encima. Mi experiencia me dice que hay que trabajar en productos de valor agregado, hay que trabajar con las personas, hay que tener credibilidad en lo que hacemos y hay que tener pasión por lo que hacemos. Cuando encontramos esa fórmula, las cosas empiezan a fluir a una velocidad bastante importante. Y finalmente, ¿cómo PCP contribuye al desarrollo del país? Esa pregunta también me encanta. Cuando tú le preguntas a un empresario normal del común, grande, pequeño, lo primero que te dice es que contribuye al país porque genera empleo y porque paga los impuestos. A lo cual yo les digo, ¿y usted cuántos empleados de más tiene? ¿Cuántos de más tiene? Y se lo aseguro que no tiene ninguno. ¿Y cuántos impuestos de más paga? Y lo aseguro que tampoco paga de más. Total, el empleo no es nuestra responsabilidad social, es parte del negocio, es parte de la empresa, cómo funciona. Claro que hay beneficio para las familias, porque mientras más empleo generemos, más familias se van a beneficiar. Pero mi propuesta es, ¿qué hacemos los empresarios adicionalmente a eso? Tengo una gran inspiración de don Alfredo, todo muy conocido por ustedes, del capitalismo consciente. Es parte de mi aprendizaje de llegar a Pereira y es saber que siempre podemos hacer algo más. Pregúntese, aparte del empleo y aparte de los impuestos, ¿qué más está haciendo? ¿Qué más puede hacer? Y hágalo, porque en palabras de Liliana Restrepo, esa es la formulita, es muy fácil. No se sabe la formulita aún. La formulita es ayude y se lo aseguro que le va a ir mucho mejor. Hay que dar más, hay que compartir. Ganar para compartir es lo que uno tiene que tener en la cabeza todos los días. Bueno, Luis, muy emocionante toda esta charla. Muchas gracias por compartirla, por compartir todas esas experiencias tan maravillosas, por darnos a conocer qué es PCP, cómo han evolucionado, cómo empezaron. Eso realmente es muy gratificante y yo creo que a muchas de las personas que están viendo este programa o que van a escucharlo a través de Spotify, pues les va a servir muchísimo, demasiado, así como a todos los otros empresarios que tuvimos acá y que contaron su historia. Muchas gracias por estar acá y muchos éxitos en toda esa empresa y todos los sueños que tienen y bueno, seguramente van a estar en otros continentes, en otras zonas. Gracias, Verónica, y de nuevo gracias por esta invitación.